Listo, voy a empezar a grabar esta sesión del 6 de septiembre, aunque tenemos tiempo, de acuerdo a todo lo que tenemos que ir avanzando. Esto es la última presentación o la presentación del tema 3, igual, tratando de hacer una práctica experimental 3, y que va a ser sobre medición de campo magnético en conductores electrónicos de espigas conductoras, ¿ok? De eso se trata. Ya voy a volver. Entonces, la presentación es corta realmente y además yo se las voy a subir en un formato narrado. También la idea es que lo trabajen un poquito. Conductores rectilíneos y espigas conductoras rectangulares. Tipo de práctica muy común que se hace en laboratorio. En este caso va a ser igual que antes. Recuerden que tenemos un gran problema con Zoom que ponen cuestiones ahí fáciles de ver. Vamos a medir el campo magnético de un conductor rectilíneo y espiras conductoras circulares en función de la intensidad de la corriente. ¿Se ve bien esto? ¿Se observa bien? Pueden decirme para saber si estoy trabajando bien. Esto lo vamos a hacer rápido. ¿Se observa? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Antes de decirme siempre porque no sé si me están escuchando. Este tipo de práctica conlleva varios aspectos. Uno, en un equipo de medición, un equipo de generación, vamos a suponer con una cierta estabilidad, precisión, exactitud, y unos artefactos, en este caso, unas espiras muy bien hechas, o sea, yo no lo voy a hacer ahí en el laboratorio, sino que comúnmente uno las compra donde, pues en una fábrica, pues producen equipos de alta calidad y que se utilizan como patrones. Entonces, además de medirlo en un conductor rectilíneo, un alambre, diría uno, se mide en una especie de espira o vuelta en función del radio y a una distancia del eje central. La idea es verificar si yo pongo una corriente eléctrica por acá y de acuerdo a las ecuaciones, que se ajustan bastante bien, a una cierta distancia radial acá, por ejemplo, mi medidor me da esas lecturas en teslas, ¿de acuerdo? Y yo con eso ya tengo una validación para hacer un experimento, una calibración, lo que sea, ¿de acuerdo? De eso se trata esta práctica. Entonces, es sencilla, es pequeñita, no vamos a hacer cosas muy esotéricas, muy elaboradas, ¿de acuerdo? Y es algo muy simple de seguir. Entonces, ustedes van a tener que hacer este reporte, como hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Lo primero que, como siempre reviso, es la inducción magnética total, una integral de diferentes puntos. Recuerden que estamos suponiendo diferenciales de corriente que se van a sumar todas y vamos a tener un campo magnético. El campo magnético es un campo magnético muy interesante, muy especial, que afecta el spin o el giro de los átomos y eso ha sido interesantísimo. Después de analizar un poco el electromagnetismo, yo les he dicho que el campo magnético es mucho más completo, mucho más interesante que el campo eléctrico, ¿ok? Por ejemplo, la inducción magnética para un alambre de longitud infinita o muy largo, a una distancia r, como se menciona acá, es este que está aquí, mu sub 0, que corresponde a la permeabilidad del aire entre 4pi por la corriente entre 2r. Si yo conozco r, si lo mido, mu sub 0 es una constante, etcétera, pues tendría un valor de b. Y entonces imagínense que si teóricamente yo tengo un valor y luego lo mido, entonces yo puedo comparar a ver si mi medidor está bien. De eso se trata esta práctica. Se supone que las líneas son concéntricas, ¿no? Alrededor del alambre, ¿cierto? En todo punto. Y obviamente va disminuyendo con el r, ¿ok? Se supone que cuando R es cero, el P es infinito. Claro, yo lo tengo que medir a una cierta distancia. La inducción magnética de una esfera conductora circular de radio R a una distancia X medida sobre un eje que pasa por el centro de la espira está dada por esto. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere que si yo tuviera el círculo, o sea, la corriente entra por aquí, no exactamente acá, digamos de aquí, sobre este punto, sino como elevado, o sea, como medido una distancia X, como menciona aquí, tendría que usar esta ecuación. De esta ecuación se llega a esta cuando yo digo que el X es cero, ¿de acuerdo? Entonces, a veces yo necesito validar este experimento, o yo puedo medirlo, digamos, tengo una corriente eléctrica y digo, me voy a fijar en esta del centro, yo puedo medirlo aquí exactamente en dirección de donde está el centro de la espira, o la puedo medir por acá, o la puedo medir por acá. Entonces, yo ya sé cuál es X, esto es X, el X de esta ecuación, y R es el radio, por ejemplo.
Pues esta práctica, cuando tengo todo el equipamiento apropiado en el laboratorio, se presta para muchas mediciones que sirven para validar equipo. Perdón. Espérense para quitar un poquito esta cosa. Entonces, en el experimento se mide la inducción magnética del conductor con una sonda axial o una sonda tangencial. Esas sondas es el truco. Bueno, en este momento sus sensores, los vamos a llamar, son planos de efecto Hall, que son sensibles verticalmente en la superficie al campo magnético. Ahorita, esto está, digamos, un poquito cambiado en cuanto a orden, pero imagínense que tenemos un campo magnético y esto va a ser un dispositivo que en uno de sus extremos nos me va a generar lo que he llamado rápidamente la tensión de Hall. Ahorita la voy a especializar más cuando veamos más el capítulo 8. Y entonces, esa tensión es una tensión en volts, de modo. Yo la convierto a números de B, y es el dispositivo semiconductor más rápido que existe actualmente para medir campos magnéticos. Hay otras técnicas. Esta es la que nosotros estamos utilizando en este momento, ¿de acuerdo? Sensores de efecto Hall, como se dice, son planos, y determinamos la inducción magnética y también la dirección. Eso lo voy a explicar también, como decía hace un momento. Pero en ese equipo que vamos a tener, el sensor de efecto Hall puede estar colocado acá, es como un transistor, los que han trabajado con transistores, pequeñito, o sea, es un elemento pequeño que mide cerca de 1 o 2 milímetros de lado y se le atraviesa una corriente eléctrica controlada. Este funcionamiento, sensor de efecto Hall, ya casi lo explico, como les digo. Entonces, se verifica en un conductor recto, rectilíneo, la dependencia de la inducción magnética B con la distancia R, y en las espiras circulares la dependencia del radio y la coordenada espacial X. En ambos conductores se verifica la proporcionalidad entre la inducción magnética B y la intensidad de corriente. Y eso es muy, muy interesante, digamos, puesto aquí. Recuerden que yo necesito un equipo físico que me genere la tensión y la corriente que entra por acá y sale por acá. Este equipo que está aquí es el que me mide el campo magnético. Este equipo que está aquí es el que me pone la corriente eléctrica. Y se supone que, nuevamente, es muy exacto, puse exacto, preciso, estable y poco sensitivo al ambiente. Por eso cuando uno pues, lo acomoda bien en un laboratorio, puede hacer estas mediciones de buena medida, ¿ok? Entonces empecemos. Así lucen un equipo de estos. Acá siempre vienen, se compran, los venden los fabricantes como label. Es un conductor rectilíneo, como ustedes pueden ver aquí, un conductor recto. Ajá. Entonces dice aquí que es un soportillo para ese conductor recto. Y luego unos conductores que tienen un lazo de 40 milímetros o 4 centímetros posiblemente de radio. Yo creo que es de radio, si no me equivoco. 4 acá, porque son 8, si no me equivoco. 8 o 120, o sea, podrían llegar a medir 24. No, en realidad no estoy seguro, creo que son de radio. Y un adaptador para los lazos conductores. Esto es para conectarlo en algún soporte, ¿de acuerdo? Esto lo conecto acá. Entonces la corriente eléctrica entra por acá y entra por acá. Recuerden que es corriente eléctrica DC, por eso lo pongo en mayúscula, ¿de acuerdo? Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, pregunten. Yo no sé si han hecho esta práctica anteriormente. Tenemos variantes de esto en el laboratorio más y una variante muy curiosa es que tenemos unas espiras que son rectangulares y que permiten pues hacer unas mediciones con unos magnetos físicos eh, que se llaman, les voy a poner el material, vamos a hablar de eso ahorita, alnico, así se llama, alnico. Alnico es un material especial, aluminio, níquel, cobalto y hierro. Y con esos magnetos se hacen medición. Básicamente, en el laboratorio es verificar el medidor, ¿ok? Ok, entonces, bueno, creo que están los datos que les comentaba. Es el diámetro, ¿sí? Diámetro 120, 80, 80 y 40, etcétera. Entonces, ustedes van a revisar este material, les voy a poner la referencia. Esto lo venden como un set, un juego de conductores de esta empresa Label alemana, que adquirimos producto, ¿no? Van a investigar los campos magnéticos en un conductor recto y un conductor de lazo, ¿ok? Y medimos B con nuestro equipo medidor de B a ciertas distancias. Ven que aquí entra en juego medir distancias, o sea, R, o sea, con una cinta métrica, con una red. Y eso es muy interesante porque permite además verificar que a esa distancia mi regla mide adecuadamente. Entonces, nuevamente, el equipamiento, ¿qué es lo que tiene? Parece que el conductor recto es de 40 centímetros de largo, tiene un diámetro de 4 milímetros, tiene sus conexiones eléctricas, su soporte, y los conductores enlace que está su diámetro, también un grosor de su alambre o su conductor de 1 milímetro, y estos son los diámetros, el diámetro 120 milímetros, 12 centímetros, 8 centímetros y 4 centímetros, ¿ok?
No dice secuencia de material, pero es una aleación de aluminio y la máxima corriente son 20 amperes, los que soportan, ¿ok? Y todos los sistemas para colocarlos apropiadamente. Ya vamos a ver las fotos, cómo más o menos se pone eso. Ahí está, por ejemplo. Y lo voy a ver muy por encima, de hecho, para empezar y que nos dé tiempo. Tenemos, voy a explicar el detalle. Tenemos el conductor recto aquí. Si alguien se pierde, me avisa, ¿ok? Esta es mi fuente generadora de corriente eléctrica. La corriente eléctrica, digamos, me parece que entra por acá, si no me equivoco, este es el terminal positivo y este es el terminal negativo. Entra por un lado y sale por el otro, ni modo. ¿Cuál es el truco con este equipo? Que es muy estable, que es muy preciso. O sea, si yo le pongo una corriente eléctrica de un amper, su fluctuación va a ser muy poca. Uno dirá, todos los equipos que yo pongo amperes generan un amper. No necesariamente. Por eso siempre es necesario poner un medidor de corriente aquí o una forma de medir la corriente eléctrica a ver si está apropiada. Entonces, esto se presta mucho para yo verificar una variable eléctrica a través de una variable magnética y con eso yo calibro equipos. Vean que un medidor de campo magnético, donde lo utilizo mucho. Por ejemplo, un equipo que se llama un MRI, que es un equipo para un sistema de imágenes por resonancia magnética, para las personas que quieren hacerse una operación o quieren saber cómo está su cerebro o cómo está su hígado. Entonces se hacen una serie de imágenes, es más allá que unos rayos X que permiten ver los tejidos en tiempo real vivos. Entonces usan como una especie de túnel, como vamos a hablar después, como una especie de arrollado de Helmholtz, y entonces hay un campo magnético muy estable. Entonces, equipos como estos los utilizan los ingenieros, imagínense, ustedes podrían dedicarse a eso, forman una empresita y ya mantienen. De hecho, hay ingenieros que se dedican a eso, nosotros hacemos en cierta forma eso. Y le damos servicio a los hospitales privados, a clínicas, qué sé yo, que utilizan campo magnético, a empresas. Entonces, con este sensor bien calibrado, dice, ajá, voy a medir el campo magnético en el equipo para que no vayan a matar al paciente, por decir algo, ¿ok? Dentro de algunas aplicaciones. Entonces, este sistema que no es realmente la calibración, es un principio básico, involucra corriente eléctrica, el poder medir la corriente eléctrica, que cuando pongo esto es como que dice, pongo un medidor de corriente eléctrica aquí, calibrado. Aquí la pantalla puede decir, tengo 1 ampero, tengo 1,5 amperes, pero tal vez el medidor de una lectura levemente diferente, entonces hay que creerle mucho al medidor. Son máximas que existen que cuando ustedes ya se meten en un laboratorio 5 o 10 años, van aprendiendo, o sea, poco a poco, ahí van avanzando en el asunto. Luego está el asunto de la distancia, ok, que ya también vamos a verificar. Aquí en este caso es medir en el centro, y también nos vamos a alejar, ya que aquí lo ponemos como una referencia de 0. Y digamos la puntilla, donde está el sensor de efecto, la vamos a ir moviendo como para acá, 1 centímetro, 2 centímetros, 10 centímetros, qué sé yo, pero necesitamos una regla, ¿ok? Y esa regla, pues, tiene que darme una lectura muy estable, muy exacta. Tengo que colocar esto muy bien, no con un más menos 1 centímetro, sino con un más menos medio milímetro de exactitud, ¿ok? Entonces, este es el pequeño banco óptico que se llama, bueno, le llaman óptico, aunque es para experimentos ópticos, pero así lo colocan, así lo llaman, que es una variante para hacer experimentos de óptica, que estamos haciendo experimentos magnéticos. Y entonces, nuevamente, en general, bueno, aquí usa un término que no me gusta, el teslámetro, hace una traducción, esto viene de España, es un medidor de campo magnético axial. ¿Qué quiere decir con axial? Vamos a ver. Nosotros tenemos la corriente eléctrica, vamos a suponer que entra por acá y sale por acá. Vamos a suponer eso, de acuerdo a cómo está conectado esto. Entonces, las líneas de campo magnético hacen una cosa así, más o menos. ¿Okay? Entonces, en este momento, acá el campo magnético va como para abajo, ¿cierto? Entonces, mi medidor, mi sensor de efecto Hall, es como un cuadrito donde van a entrar esas líneas de flujo, de densidad flujo magnético de perpendicular. Como vamos a ver ahorita, tiene que entrar perpendicular. B tiene que entrar perpendicular. Si entra a grado, a un ángulo, ese ángulo tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Okay? Y podría estar en esta forma. Vamos a ver. La corriente eléctrica genera diferentes líneas de flujo. O sea, por acá, por acá, por acá. Ahí puse varias como para poder ubicar en donde está el soporte, la guía. Y aquí en diferentes puntos yo voy a colocar el sensor de efecto Hall. ¿Ok? Obviamente esto se mueve para allá, porque está claro, ¿no? Esto quedó fijo por el dibujo. Entonces aquí tomo varias medidas. ¿Ok? Y los voy correlacionando con la distancia que tengo abajo. ¿Se entiende? Isaac, ¿estás ahí? ¿Se entiende, Isaac? ¿Estás por ahí?
Sí, sí. Ok, podemos tener una corriente, aumentarla, podemos variar la distancia, etcétera. Tenemos varias cosas. Aumentamos la corriente de 1 a 20 amperes, aumentamos de 2 amperes. Y qué sé yo, dice que con una corriente de 20 amperes, que es bastante alta, empezamos a desplazar la sonda a la derecha, como dice aquí, para medir en diferentes distancias. No es muy complejo, de hecho ya vamos a salir de eso. En el caso del campo magnético, en espiras circulares es algo parecido. Le ponemos la corriente eléctrica, digamos, entra por acá, de este lado, hace la vueltilla por acá y luego se devuelve por este lado, ¿cierto? Entonces, si la corriente, no sé, digamos que la corriente entra por acá y sale por acá, no, que no sé para dónde va. El campo magnético, con la regla de la mano derecha, pues haría una vuelta compacta, ¿cierto? Y si la corriente eléctrica es exactamente muy estable, vamos a suponer que es una DC bastante estable, casi sin rizado, entonces el campo magnético va a ser muy estable. E igual, vamos a empezar a desplazar en algún lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, la punta donde está la sonda. Recuerden que el sensor de efecto Hall, ahora aquí está moradito, el sensor de efecto Hall está aquí en la puntita. ¿Ok? Este palito que está aquí, es donde van unos conductores, que es para separarlo literalmente de donde está la electrónica. ¿Por qué? Porque la electrónica, al tener electrónica, va a generar un campo magnético que puede afectar el campo magnético que yo quiero medir aquí. Recuerden que hay un campo magnético donde quiero medir el experimento, pero la electrónica genera un campo magnético de ruido. ¿Ok? Por eso necesito alejarlo. Y la mayoría de estos sensores de efecto Hall, que aquí los tengo, estoy en el laboratorio, se los podría mostrar, pues obviamente tienen estas características. ¿Estamos bien? Y aquí está la descripción. Le ponemos creo que 20 amperes y se puede cambiar la espira de 4 milímetros, perdón, de 40 milímetros por la 80 o la... Entonces hay variabilidad para hacer este experimento, ¿ok? Sigo adelante. Si me preguntas, ustedes todo esto lo tienen, pero para seguir adelante, que esta cosa no me deja coger el mouse. Ahí está. Entonces, ama, no se preocupen, yo les voy a enviar a ustedes una versión narrada de este experimento para que lo tengan. Estoy haciendo mi presentación así en tiempo real. No hay nada peor que un pobre ingeniero hablando en tiempo real. ¿Cierto, Delany? ¿De qué está por ahí? Está mi amiga Delany. Isaac, yo Isaac me Sí, conoce. ¿Se va entendiendo esto, Delany? ¿Está bien? sí, profe. Inducción magnética B de la espira conductora de 40 milímetros de diámetro en función de la intensidad de la corriente. Aquí me parece que estamos hablando de espiras. Permítanme nada más devolverme. Aquí está, ya sabe que algo tenía mal. Como les digo, ustedes lo tienen, es una cuestión aquí de moverme. Entonces, ahora sí, en el rectilíneo, en orden, tengo la corriente eléctrica, posiblemente a una distancia, bueno, un S igual 0, obviamente no puede ser, no estoy en el centro, sino como cerquita, o una referencia, porque este S igual 0, cuando ustedes leen aquí la descripción del procedimiento, es algo así como medio milímetro, es una distancia pequeñita que lo tomamos como referencia. Entonces empezamos a medir, así como acerca de un punto, como que reseteamos el 0, lo que definimos 0, y empezamos a aumentar creo que la corriente eléctrica, 2, 4, 6, hasta llegar a 20 amperes, y B empieza a aumentar, ¿verdad? Y tantos militegras. Okay. Eso lo vamos a graficar. Esto se haría entonces en montaje y verificar la teoría con respecto al que medimos, ¿verdad? Aquí luego entonces fijamos la corriente eléctrica en 20 amperes, como dice acá, y empezamos a desplazar la punta del sensor. Aquí la punta del sensor como que estaba fija. Aquí la punta del sensor empieza a desplazarse, qué sé yo, de 1 milímetro hasta 40 milímetros, ¿de acuerdo? Eso se hace varias veces en un procedimiento, en un laboratorio, para verificar muchas cosas, ¿de acuerdo? Y luego, aquí a la que estaba poniendo, en la espira de 40 milímetros de diámetro, en función de la intensidad de la corriente, medíamos B. Y luego medíamos la inducción, como dice aquí, X positiva y hay como un X negativo. Recuerden que esto es factible porque puedo moverme hacia un lado o hacia el otro. Si ustedes ven el dibujo, acá, imagínense que yo tengo campo magnético, si la corriente entra por acá,
o da vuelta para acá y sale para acá, el campo magnético hace esto. Pues para allá y luego para acá. Hágalo con la regla de su mano derecha, ¿verdad? Ahí está, ve. Entonces, si yo estoy aquí, mi sensor siente como que mi campo magnético entra como que dice en este lado, como que dice, como que sale, como que me está atravesando por el lado contrario. Si yo tuviera el sensor de Hall en esta forma y el campo magnético entra de frente, por ejemplo, aquí podría tener el campo magnético positivo, pero aquí estoy midiendo el campo magnético como negativo. Eso es lo interesante del sensor de efecto Hall, que no solo me da la magnitud de la medición, sino que me da la polaridad, por decirlo así, si es norte o sur, ¿no? Recuerden que no es positivo y negativo, en realidad es norte-sur. ¿Okay? Bueno, y aquí tengo los datos para los diferentes espiras o rollados, la de 40 milímetros de diámetro, o 4 centímetros, la de 8 centímetros, la de 12 centímetros, y diversos valores. ¿Entienden? Diversos valores. Entonces, cuando X es positivo, cuando X es negativo, y ahí lo que conlleva es graficar, como siempre, cuando tenemos datos, graficar para ver el comportamiento del asunto. Y muy importante era que la corriente, en teoría no, se mantiene estable. Luego 20 amperes, si hay algún calentamiento y sube o baja de 20 amperes, tengo que estar constantemente regulando para que se mantengan 20 amperes. En ese caso, moviendo pues, el botón o la perilla, en cada caso, ¿no? Vamos a ver por aquí, por ejemplo, el campo magnético a una distancia negativa dice que a 0,58 militeslas y cuando es positiva 0,58. Cuando estamos en -2 dice 0,21 y cuando estamos en 2, 0,22. Eso es un promedio de mediciones que hizo aquí el fabricante. Aquí cuando son a -10, una distancia de -10 milímetros, le dio 0,05 al experimentador aquí y aquí. Vean que estos datos yo los estoy tomando de los resultados de Label, no los estoy haciendo yo. O sea, estoy dándoles los valores que vienen pues, en el experimento de Label. Y ahí lo que queda es hacer esto, que es lo que ustedes van a hacer. Esto es que se los pongo muy sencillos. Es reanalizar esto para que ustedes digan, bueno, vamos a ver, de acuerdo a la teoría. Entonces es graficar con base en los datos, como siempre, para el conductor rectilíneo, entonces rectito que se supone que es bien recto, no debe doblarse o empezar a tener ahí fluctuaciones porque eso ya no funciona, es un conductor bien recto. Varío la corriente eléctrica y gráfico veis cómo es una ecuación lineal, pues debería ser una recta, ¿no? Y en el caso del campo magnético, como la espira, hay una variación, tenemos que verificarlo aquí. Cuando cambia R con respecto a B, para ver dónde estaba, por aquí. En el caso de la inducción, B y R pues va a ir decayendo de una forma inversamente lineal. Y en el caso del conductor recto, se supone que hay una relación lineal entre I y B. ¿Okay? Aquí entonces graficamos, ve que ya están hechos, ustedes lo que van a hacer es reproducir estos datos, se los estoy dando como para que lo revisemos. Ven que es muy sencillo, yo no lo estoy complicando, no podemos ir al laboratorio a tomar datos, pues los estamos dando. Entonces, el conductor rectilíneo, cuando medimos B, qué sé yo, función del radio, debería comportarse más o menos lineal. De hecho, esto, no sé si está, bueno, siempre lineal. Una es variar la corriente y otra es moverme una distancia, alejándome del alambre. ¿Okay? Entonces, hay ciertas variantes, ciertas variaciones por aquí en las mediciones, que ustedes quiero que las estudien, que pueden ser obviamente variables cuando me estoy alejando, posiblemente como el campo magnético es tal vez más débil por acá en estas zonas, hay posibilidad de que haya una influencia de ciertos campos magnéticos extraviados, una palabrilla en inglés, stray, se utiliza mucho esa palabra, extraviados. Entonces, uno tiene que controlar mucho en el laboratorio si hay mucho campo magnético extraviado. Posiblemente si se utilizan lámparas fluorescentes puede causar cierta inducción o si los equipos están posiblemente muy cerca, etcétera. Entonces hay una serie de técnicas para tratar de evitar esos campos extraviados y que posiblemente esta medición se acerque más al promedio o la media donde estarían las mediciones. Entonces ven que es interesante, las mediciones se acercaron bastante a lo esperado, ¿no? Y el campo magnético en espiras conductoras circulares igual.
variando la corriente, observando B, veo que se acerca bastante. Y luego, como yo podía moverme hacia un lado y hacia el otro, perdón, hacia adentro, hacia afuera, por decirlo, las espigas, pues tengo valores de campo magnético, como quien dice que pasa positivo o que se ve negativo, porque estoy midiendo con una distancia positiva o negativa, ¿cierto? Recuerden que depende de R y aquí está la referencia. Entonces, en cierta forma, el campo magnético es positivo y negativo, perdón, es positivo y negativo, no, siempre es positivo en este caso, solo que es a diferentes radios, hacia el lado, hacia el lado, hacia un lado, hacia el otro. Recuerden que la espiga está aquí, yo mido hacia este lado, voy a hacer acá, y cuando mido hacia este lado, voy a hacer acá. Y graficamos esto. Y aparentemente es bastante lineal, se comporta bastante bien. Yo verifico que la teoría y la práctica, por decirlo así, los resultados experimentales coincidan. Y por ahí va el truco de esto. La práctica es muy poquita. Aquí está la referencia. Este experimento es de Label, nuevamente como les estaba dando. Ya casi les voy a devolver me he atrasado un poquito con la revisión, pero está bien. De hecho, se trata que ustedes trabajen un poco esto de una manera pues, diferente y hasta divertida. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Esta era la práctica. Yo se las voy a hacer llegar y está dentro de la presentación. ¿Alguna consulta aquí para empezar con lo que sigue? ¿Estamos bien? Todo claro. Yo creo que tienen que obviamente verla después y seguir adelante Todo avanzando. bien, profe. Ok, entonces vamos déjenme ver si está ahí aquí en orden. No, esta no es. Vamos a hablar de las guías. Me van a disculpar, pero tengo que a ver dónde las tengo. Un momento. Ah, sí, ya sé cuál es. Vamos a hablar ahorita sobre el capítulo 8. Por eso se me hace un poco elementos. Espero que todos ya se den cuenta que les asigné en la mediación virtual de los temas que vamos a analizar de este capítulo 8, que es este, ahora sí. Esa es la guía del capítulo 8. Espero que se vea. Se ve bien, ¿verdad? Yo les puse ya unas fechas para que trabajen, hay que dedicarle un poco, ¿sí? Ya para el 17 de septiembre, un poco antes del examen, para que tengan tiempo. Recuerden que no se trata de hacer una tesis de grado, se trata de que ustedes, pero de buena forma, me expliquen qué es lo que está pasando, ¿ok? Recuerden que yo soy como su empleador, yo soy como el encargado el ingeniero encargado de recursos humanos. Bueno, vamos a ver esta gente, este experimento, cómo cómo lo describen, cómo lo explican, etc. Entonces, para el capítulo 8, vamos a quitar unos temas debido, bueno, a un resumen de tiempo que vamos a tener que hacer. Pues vamos a cubrir las secciones 8.1, 8.7, vamos a dejar por fuera una parte de inductancia que ustedes ya vieron y una parte de circuito magnético que de todos modos la van a ver después. Empezamos hoy, vamos a ver la guía y esto también se evalúa en el primer examen, ¿no? Les voy a solicitar otro trabajo. Recuerden que hay como dos trabajos que yo les pido. Un estudio, es sencillo, no se complique mucho. En este caso, ya les coloqué estos documentos. Fuerza magnética, elemento de diferencial Lanzorrat, que ahorita le paso por encima. El efecto Hall y E0307. Así se llaman los documentos, es el nombrecillo que yo les pongo. Después lo debería especializar más, ¿verdad? Por si alguien me quiere regañar. Y un documento que se llama Magnetic Field Shields Overview. ¿Okay? Ese también. Esos 3 documentos ustedes los van a analizar, hacer un resumen, grupal, etcétera. Nos hemos peleado eso y hacen una descripción. Después también hay un trabajo asignado 7 que lo voy a ver posiblemente este jueves, que tenemos clase. Entonces el trabajo asignado, trabajo 8. Entonces, el trabajo 7 es el estudio de estos temas. No, es que para el tema asignado ahí se me salió. En momento es trabajo 7, trabajo 8. Y lo vamos a ver después. Vamos a comentar sobre el tema. Se habla mucho sobre el efecto Hall. Vamos a hablar mucho sobre los materiales, la magnetización, me interesa mucho eso. Y la tarea del capítulo 8 es para el jueves 16 de septiembre. O sea, tienen que poner, vean que son algunos problemas. Como siempre, trabajen en grupo, trabajen en equipo. Ahí está Dylan, que les entiende. Entonces vamos a empezar con este tema. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Estamos bien? Todos, bueno, vamos a ver. Entonces, en este caso vamos a hablar sobre la fuerza que actúa sobre una carga móvil. La vez anterior hablábamos, pues, obviamente, sobre la fuerza de campo eléctrico, sobre la fuerza de campo magnético, pero ahora la carga se va a estar moviendo y casi siempre, obviamente, debido a una corriente eléctrica. Siempre hay una velocidad ejercida en algún momento sobre una carga eléctrica y en presencia de un campo magnético. Existe el equivalente en campo eléctrico, ¿verdad?
Si hay una fuerza del campo eléctrico sobre una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, que la hace que se mueva o que se aleje, etcétera, y es proporcional a la carga eléctrica y al campo eléctrico. En el caso del campo magnético, tiene que estar incluida una velocidad en que se mueve la partícula o grupo de partículas. Vean que cuando digo partícula, en realidad no es una partícula, es un grupo de partículas que se mueven, ya sean protones o sean electrones, ¿verdad? El electrón se mueve más fácil porque tiene menos masa, entonces es el que se usa más en los estudios y demás. Y le llamamos fuerza de campo magnética, que sería esa carga eléctrica, que puedo medirla o la debo medir, qué sé yo, por la velocidad, si es que la puedo medir, y el campo magnético. Ven qué interesante que este campo magnético, este B que yo pongo acá, así como ponía ahí, yo tengo que medirlo. Aquí tengo ciertos volts por metro en el espacio donde está ese campo eléctrico. Y el campo magnético que inicia en un norte y termina en un sur, tengo que medirlo. Comúnmente yo mido este campo magnético con un sensor de efecto Hall, ¿se acuerdan? Sensor de efecto Hall va a ser mis parámetros. Voy a quitar esto porque tenía esta cuestión con ajustes. Muy bien, entonces vamos a continuar con la materia específicamente sobre el sensor de efecto Hall. Estas son las fuerzas, así en general. Entonces, si tengo algún tipo de carga en movimiento, la fuerza del campo magnético, va a afectar tanto la fuerza eléctrica como la fuerza magnética y las vamos a sumar y las vamos a llamar la fuerza de Lorentz, ¿ok? Entonces, si hay un campo eléctrico y un campo magnético en un espacio, va a hacer que la partícula se mueva de una manera curiosa. Como hay un material que yo ya les coloqué, que puede hacer como una especie de giro, como un colocho, como una especie de tirabuzón y un desplazamiento. Al final lo que me interesa es que la fuerza total sobre una carga que se esté moviendo pertenece tanto al componente de campo eléctrico como a la parte de campo magnético, ¿no? Que se llama la fuerza de Lorentz. Y haría que la partícula haga algún tipo de giro, centrípeto, etcétera, dependiendo de las diversas intensidades y cómo se inyecta. Muy importante es que la partícula, digamos, su velocidad o la forma como se inyecta, esté perpendicular con respecto a los campos que estén involucrados. Entonces, yo puedo tener un campo magnético y un campo eléctrico y todo esto se ha medido a través de los tiempos. Entonces, ahora sí, aquí es donde está el elemento en cuestión. El sensor de efecto Hall. Lo voy a ver con este material que es el que viene en el libro, digamos. ¿Okay? Es el material básico. El efecto Hall macroscópico o el efecto Hall clásico, que es un dispositivo bastante antiguo, ya que fue medido, descubierto en 1876, como ustedes van a ver en un material adicional que les pasé. Y se trata de tener un campo magnético aplicado a una dirección perpendicular a una corriente eléctrica de portadores positivos o negativos, como se muestra aquí. No decimos qué es esto, pero inicialmente ya les puedo sugerir que esto comúnmente puede ser un conductor o un semiconductor. Puede ser el wolframio, W es el símbolo químico del wolframio, ¿se acuerdan? O arseniuro de galio. Les digo esto porque son el tipo de materiales de los sensores de efecto Hall más comunes y como los que tenemos acá en el laboratorio, en los equipos prácticos con los que yo hago calibraciones de campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver. Vamos a atravesar primero que nada, si esto fuera carga positiva, vamos, que fueran huecos en un semiconductor, o como en este caso, que lo que tenemos es una corriente electrónica. Recuerden que la corriente I acá es la corriente de la dirección de la corriente convencional, que es como la corriente de huecos. Veamos el efecto inicial sobre las cargas positivas. No le llamemos huecos, digámosle carga positiva. El campo magnético va hacia arriba, es generado por algún tipo de electromagneto, ¿okay? O un magneto permanente, algo que tenga un norte y que tenga un sur, y que obviamente sale de aquí, se mete por acá, ¿cierto? Eso lo conocemos. Se mete por acá y permea todo el material. Sale de aquí, se mete por acá y permea todo el material. ¿Okay? Entonces, este es el norte y este es el sur, y digamos que en esta parte donde está así muy concentrado es este B que vemos aquí. Entonces, yo tengo un magneto permanente, como los que tenemos aquí en el laboratorio. Por ejemplo, se usan unos magnetos de alnico, aluminio, níquel, cobalto, hierro, así se llama, o el samario cobalto. Y no son los magnetos que ustedes ponen algo en la refrigeradora. No sé si lo hace del año, usted pone algún papelito en la refrigeradora, la dirección de la pizza o el correo del pollo o alguna cosa. Uno pone la foto que me tomé. ¿Y qué usamos? Un magnetillo que tiene una especie de, que es como cafecito, ¿no?
Parece mentira, pero son cerámicas, pequeñas cerámicas que están ahí, que son las que se magnetizan y logran, pues, con cierta magnetización, fijarse al metal digamos, de la refrigeradora. Muy bien, entonces al final tenemos un campo magnético perpendicular, las cargas eléctricas se mueven a una velocidad perpendicular a B. Yo puedo indicarlo si con mi dedo índice apunto en la dirección de la corriente, con el dedo central o corazón a la dirección de B, y el dedo gordo sería, como quien dice, la dirección de la fuerza. Este es el dedo índice, si quieren hacer un momento con sus dedos, con el dedo central o corazón, el dedo del medio, el dedo más largo que tenemos en la mano, es la dirección de B, y entonces en esa posición el dedo gordo, el gordito, su dedo pulgar que llaman, estaría indicando dónde está la fuerza de campo magnético, como en este caso, ¿okay? Porque la carga es positiva. ¿Estamos bien? De todos modos, en un material adicional que yo les puse por acá, por aquí les puse varios materiales, incluyendo este material yo lo quiero mucho, digo yo. Este material es el que se utiliza en una universidad o en universidades estadounidenses para indicar, que se usa, por ejemplo, el laboratorio unido, eléctrico unido. Entonces, pues yo los extraje de algunas partes de aquí para que ustedes lo incluyeran, lo van a analizar. Aquí está lo de los dedos que les comentaba. Bueno, en este caso, si yo supongo que en la dirección del dedo índice es donde va la dirección de las cargas eléctricas, con el dedo central, la dirección de, pues el dedillo gordo indica fuerza magnética. En este caso, como está esto, el dedo índice va para, en este caso para arriba de la página, el dedo central o corazón va hacia adentro y el dedo pulgar iría hacia la izquierda, hacia acá. Entonces está bien la dirección de las fuerzas. Este material o documento yo se lo estoy dejando para que lo analicen, ¿ok? Está dentro de los temas que les dejé de análisis. No va a pasar muy rápido porque ustedes ya lo tienen, yo se los acabo de colocar. Uno es la física del efecto Hall, para que ustedes lo analicen. Está este documento y, bueno, el que estoy viendo que es la guía y otros documentillos más de acuerdo. Incluyendo, no, este no, no. Ups, creo que me faltó uno. Bueno, ya lo voy a poner. Que trata sobre materiales. De todos modos, ese que me está faltando no vamos a ver ahorita, es de materiales, ¿de acuerdo? Entonces, esta semana, lunes y jueves, salimos de esta materia, ya voy a avanzar, y les da tiempo para la otra semana para seguir. ¿Estamos bien? Isaac, ¿estás ahí? ¿Estamos bien? Todo en ¿Escuchas? orden, vamos. Ok. Esta chip o pedacito, recuerden la palabra chip en inglés, chip significa pedacito. Entonces, el pedacito de semiconductor, el pedacito de material, que tal vez puede ser un pedazote, por ejemplo, en un sistema de sensor de efectos Hall que tenemos en el laboratorio, tenemos unas muestras de plata y de wolframio, de tungsteno, que son como 1 centímetro de ancho, como por 5 centímetros de largo. Entonces son bastante grandes, no son tan pedacitos, ¿no? Pero en los sensores de efectos Hall comerciales, que ahorita antes de terminar los voy a traer para que los vean aquí en la cámara, si no los conozca, son pequeñitos, son como un transistor. Muy importante, hacemos referencia a un sistema de coordenadas. Ahora sí, vamos a suponer que tenemos huecos. No, huecos no, más bien electrones, los electrones que son más fáciles de moverse. Entonces igual tenemos una dirección de la corriente y la fuerza de campo magnético iría como hacia el otro lado, ¿cierto? Pero como la carga es en este caso negativa, tiende que las cargas eléctricas se hagan hacia acá. En el caso anterior, olvidé decirlo, las cargas positivas como que tienden a acumularse acá. Entonces tenemos una tensión positiva en este lado del Hall. Y aquí tenemos el defecto de carga positiva, que está en menos. Entonces la tensión, es el campo eléctrico va para acá, la tensión de Hall viene para acá. Esa es la tensión de Hall. Recuerden que no es la tensión convencional, que es longitudinal, sino que esta es transversal. ¿Okay? En este material adicional que yo les estoy colocando de la física del... Espérense para ver, aquí está. Esta que está aquí. Se ve un poquito elegante la idea de cómo se tienden a acumular las cargas eléctricas. ¿Okay? Y este es el pedacito. Y recuerden que no se mide la corriente eléctrica convencional, la tensión eléctrica convencional, así longitudinal, sino que es transversal. O sea, la medición de la tensión de Hall es transversal. Y se aplica con sus variantes. Y ahí es donde vamos a poner un medidor. ¿De acuerdo?
De hecho, este dibujito me va a servir para que quede un poco claro algunos conceptillos. La fuente de corriente directa, se pone la corriente directa como siempre. Si no hay ningún campo magnético, como dice aquí, no se mide nada. Vean cómo está puesto el medidor transversal, ¿ok? No longitudinal. Pero hay un campo magnético involucrado en el lugar. Entonces, ahí sí ya vamos a tener un cúmulo debido a la fuerza del campo magnético y podemos medir, como ven acá, una tensión de Hall. ¿Ok? Y ese es el truco famoso de cómo medimos cosas. ¿Me escuchan bien? No sé si están saliendo porque tienen mala conexión. ¿Cómo está su conexión, Delany? Usted había tenido problemas. ¿Está mejor? Bien. Sí, está mejor. Mejorcito, qué bueno. Entonces, las cargas eléctricas se acumulan acá. Entonces, ahora tenemos carga eléctrica negativa por acá y carga eléctrica positiva por acá. Ya que la tensión de Hall vendría para acá, ¿cierto? Y acá es al revés, positivo por acá y negativo por acá. Entonces, la tensión de Hall es acá. Entonces, no es lo mismo medir huecos que medir electrones. De hecho, este es el experimento, no sé si lo sabían, ustedes pasaron electrónica 1, no sé si el profesor Marco Orellano, sus profesores de electrónica 1 les comentaron, que esta es la prueba en las fábricas para verificar si el semiconductor realmente es muy negativo o poco negativo. O sea, ven a ver en qué lugar se dirige la tensión de Hall para verificar si el material es tipo N o tipo P, ¿se acuerdan? Exacto. Tipo N, tipo P. Usted dice, sí es tipo N, tipo P, porque sí. No, pues ¿cómo lo mide? Bueno, este es el experimento que se usa. Entonces, vean que está muy relacionado con la electrónica, ¿ok? Voy a parar aquí para que me vean. Voy a poner la pantalla. ¿Me ven ahí? Estoy en el laboratorio. ¿Me veo, Delany? ¿Cómo me veo? ¿Con mis Sí, audífonos? sí se ve. Me veo, ok. Todo bien. Voy a parar la pantalla un momentito para ir a traer unos sensores y ya regreso. No, no se vayan. Bueno, ya llegué. Estoy aquí. He vuelto. ¿Me ven acá? De hecho, en muchas de estas experimentaciones para hacer las mediciones en el laboratorio, se utilizan magnetos como estos, famosos magnetos de herradura. Y bueno, vamos a tratar de avanzar entre hoy y la próxima sesión. Los materiales de que están hechos los magnetos, en este caso lo que ustedes ven rojo es norte y aquí es sur. Si yo coloco un sensor de efecto Hall, voy a mostrarles uno de estos pequeñitos. Este es en sí toda la cabeza del sensor de efecto Hall comercial. Este es del equipo Label que les había comentado. ¿Se ve la marca ahí? Y los sensores, voy a poner la cámara, es ese pedacito chiquitito que está ahí. Tiene un sensor en la punta, como les comentaba hace un rato, tiene un lado, el lado donde está fijo, el lado donde no está, y tiene otro sensor, si no se nota, pero está aquí, metido en este espacio. Entonces, esto es para medir campos magnéticos que entran en dirección axial, y este es para medir en dirección radial, o sea, así en esta forma. Radial, axial, radial, axial. Estas cabecillas que están aquí en el laboratorio las usamos en nuestros medidores, así lucen, tienen este palo largo para medir el campo magnético. Este es como el que ustedes vieron en el experimento anterior. Obviamente esto se conecta a un mundo eléctrico a través de este de 15 y lo conecta a una consola, como el CASI que tenemos, pero ahí está el sensor de efecto Hall. Es como un transistor, es más, por ahí lo debo tener, no sé ni a dónde. Por eso,
les dije, y les extiendo la invitación, el que quiere venir al laboratorio y conocer pues, alguna cosa que tal vez no conoce, quiere verlo, pues pueden venir por acá. Y aquí tengo el sensor de efecto, lo voy a hacer por acá para que lo vean, como que parecido al equipo que mostré la vez pasada. Y pues tienes muy similar, y esta placa que ustedes ven acá, transparente, es transparente, perdón, plateada, perdón, Isaac, sorry, pensando en óptica. El problema cuando uno es un ingeniero en óptica, todo es transparente, ¿no? Pero uno se vuelve ingeniero magnético. Entonces, esto es un material que es wolframio, también está el de plata, son componentes caros. Entonces hacemos, perdón, vean que ponemos una corriente eléctrica que entra por acá y sale por acá, pero vean esos dos terminales rojos. O sea, comúnmente yo mediría la tensión convencional acá, ¿cierto? Como me han enseñado en circuitos, en electrónica, pero ahora yo lo mido arriba y abajo. Eso es la diferencia, lo bonito de esta parte, pero eso lo estamos viendo. ¿Alguna pregunta? Hasta acá. Profe, esa varilla es plástica, la que es Sí, un color verde. es una muy buena pregunta, excelente. Es plástica porque, primero que nada, aquí en la puntita, ese puntito negro que ven, a nuestro sensor, obviamente tengo que conectarle conectores eléctricos a todo esto, a todo lo largo, a todo lo largo, a todo lo largo, para llegar acá, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser plástico dieléctrico para evitar, lo que yo quiero es que toda la corriente eléctrica o alguna cuestión eléctrica de aquí no, vamos a poner para acá, no influya aquí donde estoy midiendo. Yo quiero que esta zona donde voy a medir el campo magnético esté libre de stray, ¿se acuerdan? De influencias, malas vibras. ¿Se entiende? Entonces sí, es plástica. Exacto, es plástica. Y ahí es donde yo, inclusive, esto lo uso, lo usamos, lo hemos usado en diferentes experimentos o experiencias que hemos tenido aquí. Por ejemplo, donde se instaló el microscopio electrónico 1.000.000X, así se llama, es un gran microscopio nuevo, marca Leica, que instaló el CIEMIC, el Centro de Investigación en Biología Molecular. Tenía un problema de un campo magnético extraviado y usamos estos equipos para verificarlo. Al final encontramos que un problema era una regleta. O sea, nosotros anduvimos con este equipo ahí por el laboratorio y llegamos a donde era el punto. Es una experiencia bonita, entonces, donde ustedes como ingenieros también pueden trabajar, porque recuerden que no todo es estar así como encerrado frente a un computador, sino está la parte de campo, la parte de práctica, la parte de diagnóstico, o sea, el ingeniero de mantenimiento, que algo está creando un problema y muchas veces el campo magnético, inclusive un campo magnético muy alto, da dolores de cabeza. Las personas como que se marean, tienden a tener dolores de estómago, es muy común, porque el campo magnético, como vamos a ver, afecta el spin de los electrones, y nosotros en la sangre tenemos hierro, ¿sí? Y entonces el hierro de la sangre pues puede cambiar su polaridad, puede dejar de fluir, puede llegar irrigación al cerebro, entonces la gente tiene como jaquecas y demás, si el campo magnético es muy alto, o si se concentra mucho en ciertas partes de la boca, uno puede empezar a sentir como que la sangre tiende a brotar de los labios, entonces hay un sabor que ustedes han posiblemente chupado, digamos, el olor de la sangre es como sabe como, tiene como un sabor metálico, que es el hierro, ¿ok? El sabor de la sangre, ¿ok? Entonces, cuando hay un campo magnético muy fuerte, esas son las influencias que ocurren y las personas pierden su productividad. Por eso, a veces en los sitios de trabajo hay un equipo, una iluminación, una propiedad, que sí, entonces uno llega con su medidor y verifica y dice, miren, en este punto hay una gran cantidad de campo magnético, mejor arreglen lo que haya por aquí porque está causando efectos. Entonces, para eso se usan en la práctica este tipo de equipos. Sigamos. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Vale, sigamos. Entonces, habíamos quedado aquí donde estaba el sensor de efecto Hall. Como tal, muy interesante, tiene sus cuestiones también de medición. Vamos a avanzar un poco. Que no es solo él, sino que tengo que conectar después algo para medir la tensión de Hall a los lados, y eso lleva pues un poco de equipamiento, como vamos a, pues, a ver después. A ver, vamos a seguir por aquí. El libro también me lleva a otras partes. Por ejemplo, si yo tengo un alambre recto, cosa que ya hemos visto que es factible, y en ese alambre recto circula una densidad corriente, una corriente eléctrica J, y está, como dice aquí, suspendido en un campo magnético, vamos a tener una influencia sobre los portadores de carga eléctrica que están ahí, que van a tender a moverse o a afectarse, y de hecho van a tener una influencia de su fuerza. Ve que este campo magnético que está externo aquí ya existía, o sea, es un campo magnético que existe debido a algo.
llámese un campo magnético debido a algo bueno o algo malo. O sea, cuando no es bueno es lo que llamamos el stray o extraviado, que no debería estar por ahí. Y bueno, en general, una densidad de corriente que exista ahí en algún punto es J, es ρ por V, es la velocidad. Pero ahora vamos a poner esto en términos de, ya no de esa fuerza en términos de dq y v, sino de algo un poco más, como más fácil de medir. ¿A qué me refiero? Vamos a tratar de evitar el término velocidad para ponerlo en términos de L. De hecho, voy a mover un momento. Dentro del material que yo les asigné, este que está acá, ¿se acuerdan? Este ustedes lo tienen, yo ya se los había dado. La fuerza que se ejerce sobre los conductores de carga queda en algún momento en términos de nada más de trabajarlo, en términos de I, L, cruz B, donde L es un largo ahí donde se afecta, donde está el campo magnético opuesto, en vez de términos de carga. De hecho, carga por segundo, el término de velocidad, que es distancia por tanto segundo, es donde aparece este término de L. Aquí está toda una pequeña descripción pequeñita de lo que es este galvanómetro o medidor de Dancer, ¿vale? Y una aplicación de esto ya casi no se usa, posiblemente muchos dirían, pero esto ya es algo muy antiguo. No, no, puede ser que sí lo sea, pero fue el primer sistema que me permite a mí explicar este fenómeno. Entonces, imagínense que el primer sistema para medir corriente eléctrica era un alambre por el que circulaba corriente en forma de espira, así como este, sujeto al frente de un campo magnético, en este caso un magneto permanente, que tiene esta forma semicircular, para que las líneas de flujo magnético pues atraviesen de una manera perpendicular esta zona. Recuerden, sale para acá y entra para acá. Estos magnetos en forma circular son muy interesantes porque me asegura un campo magnético recto aquí, en esta dirección. Entonces, en algún momento cuando la corriente viene para abajo, van ustedes con su mano, aquí tenemos una fuerza que va hacia adentro, si es una carga eléctrica, vamos a suponer positiva, y cuando la corriente va subiendo por este bracito, encontramos que la fuerza como que viene hacia afuera. Y de acuerdo a esto, una fuerza que jala para un lado, luego jala para el otro, vamos a tener una tendencia de giro, o sea, que hay un movimiento, digámosle, circular mecánico. Y entonces, ya ustedes se supondrán que si hay una corriente eléctrica en algún momento, cuando no hay corriente eléctrica, esto está en esta posición, pero esto tendería en otro momento como a girar, o sea, ponerse en otra posición. Y entonces, si yo le pongo un apuntador, una aguja a esto, es donde apareció, durante mucho tiempo se utilizó el galvanómetro, que son los medidores analógicos que muchos de ustedes, digamos, reconocen. Es el mismo principio del elemento. Entonces, vea que hay una corriente eléctrica que atraviesa los arrollados. Los arrollados están colocados aquí. Hay que pues, imaginarse mucho eso. Usted lo puede encontrar en muchas referencias, norte-sur. Cuando no hay corriente eléctrica, este apuntador o pointer está aquí en cero. Digamos que esto es cero. Pero cuando pasa corriente eléctrica, él gira en una posición y va en contra de un elemento de tensión, que es como una especie de resorte, se mueve hacia acá, y esta indicación sería la corriente eléctrica que hizo que se hiciera este giro. ¿Okay? Esos son los primeros galvanómetros, se llaman así, por eso quiero que los analicen para que vean por dónde se inició este tipo de cosas. Sigamos adelante. Entonces, pues yo no voy a hacer todo el desarrollo teórico acá, pues al final vamos a encontrar que esa velocidad se convierte el diferencial de fuerza en términos del largo de donde están estos, digamos, portadores en movimiento, por la corriente, por el D. Ya que aquí el truco era tratar de eliminar V, la velocidad. Medir la velocidad es muy difícil. Es mejor en alguna forma el número de cargas por segundo, ¿okay? Que en forma promedial es la corriente eléctrica a lo largo de un conductor L. Entonces podemos tener una densidad de volumen, de J, un volumen, una densidad superficial, o muchas veces un filamento o algo pequeñito, consistente como un alambre, y ese es el que vamos a utilizar nosotros en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Esto vamos a hacer después un experimento con un sensor de Hall. Y bueno, la fuerza, al final, pues,
que me interesa es I L cruz B, que si todo el mundo está perpendicular, cuando digo todo el mundo es que la corriente eléctrica que atraviesa el L en cuestión esté perpendicular al B. Eso es a lo que me refiero. Una cosa así. Que no estén colineales. Entonces tendríamos, si no estuvieran colineales, habría un efecto de seno, ¿verdad? Por el producto cruz. Espero que lo vayan ubicando esto. Esto está en el libro. Este material que estoy viendo acá, pues simplemente explicando el detalle. Entonces, comúnmente lo que hacemos es ver la fuerza que existe en un lazo corriente, en un cuadrado. ¿Ok? Aquí vamos a hacer, no hacer todo el desarrollo, pero imagínense que hay un campo magnético. Me parece que ese campo magnético surge de un alambre recto, o sea, que crea un alambre recto que está por aquí, que lleva una corriente eléctrica, ¿no? Lleva una corriente eléctrica de 15 amperes, muy bonito. Si uso el dedo gordo para indicar dónde va la corriente, esto me diría que hay como un campo magnético que es así como hacia arriba, ¿cierto? Uy, ¿cierto? H por acá. Por cierto, yo tenía mi apuntador que es un cosito para dibujar, pero de todos modos estoy dibujando bien con el mouse, es divertido. Entonces H va en la dirección Z, lo marcamos por acá, a una, no sé, cierta distancia. El componente de H, pues depende de la distancia, ¿cierto? A donde esté. Y aquí se va a evaluar obviamente en estos puntos. Es un ejemplo muy sencillo. Queremos ver la fuerza sobre un lazo cuadrado que porta una corriente. En este caso, porta una corriente de 2 miliamperes. Vean que es muy importante que las cargas en este lazo tengan velocidad, o sea, tengan corriente eléctrica, porque si esta corriente es cero, entonces vemos la forma original de la ley de Lorentz, la velocidad es cero, entonces no había fuerza de campo magnético. O sea, los elementos de alguna forma tienen que estarse moviendo, a menos de que entremos al spin, que es otra cosa que vamos a ver, el spin propio del material, pero es una corriente eléctrica muy débil, pequeñita, más bien, muy pequeñita para medir. Entonces, al final, ya tenemos el H, qué sé yo, que va a ser el valor de la corriente que es 15, 2πx. X, si no lo vemos aquí, va a ser la distancia a la que esté los respectivos puntos. Puede ser este conductor acá, este conductor acá, este acá, este acá. Vamos a tener algunos conductores que no van a participar, digamos, en la fuerza, pero se van a cancelar. ¿Okay? Y quedan términos de X. ¿Okay? ¿Está? Y sabemos que el campo magnético va a apuntar hacia arriba, ¿cierto? Entonces, la dirección Z. Un experimento muy sencillo que ahorita lo vamos a complementar con el concepto del torque. Fuera del torque. Podríamos llevarlo a esto algo práctico cuando lo multiplicamos por la permeabilidad, uy, qué sucio, por la permeabilidad, multiplicamos por mu sub 0 o por la permeabilidad del material ahí. En este caso estamos en el aire, es 4pi por 10 a la menos 7, ¿recuerdan? Entonces, lo ponemos en teslas y los equipos están, digamos, más que nada calibrados, ajustados a medir en teslas. ¿Okay? Teslas. Entonces, la fuerza total en el lazo se encuentra evaluando las respectivas, digamos, efectos de fuerza que hay en cada uno de los L's. Estos son los de L, ¿verdad? El de L aquí, el de L de acá, el de L de acá, etc. La corriente eléctrica chiquitita de 2 miliamperes. Esto puede ser inclusive un experimento de prueba para validar o para medir el campo magnético. Ah, vean que por cierto este B que está aquí, vean que depende de X. ¿Se acuerdan? Este es X aquí. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a venirme aquí a 1, no sé qué es 1, un centímetro, 1 milímetro, lo que sea. 1 metro puede ser. O acá, estoy a la distancia X de cada uno de los puntos, ¿no? Entonces yo traigo mi sensor de efecto Hall y mido, cuando digo mido es que mido físicamente a ver si el valor coincide. Y luego hago el cálculo matemático. Entonces, ¿de qué se trata una calibración? De verificar la matemática con la teoría con la práctica. Lo que uno hace en un laboratorio. ¿De acuerdo? Y bueno, no va a ser todo el proceso. Aquí lo que vamos a hacer es evaluar cada uno de los lazos. El que se llamaría el A, el B, el C y el D. Y encontramos el aporte de cada uno. Vamos en cuanto al de L, en cuanto a la integral en S. En realidad no se están cancelando, pero están desplazados. Y al final encontramos que esto es menos 8 en AX nanonewton, sería en este caso, de acuerdo al valor, una fuerza que va en dirección en X negativa, nos seguiría como por allá. No va a explicar ahorita, pero ese es el dato que hay que empezar a sacarlo. Esa es la fuerza. Si lo viéramos como campo magnético, la corriente eléctrica en cada lado, el campo magnético va como para arriba,
Y ahí no sé, hay que empezar a sumar cada uno de los largos. Recuerden que con el dedo índice yo apunto en la dirección de la corriente, que son, el dedo índice apunta diferente en cada uno de los lazos. Lo ven acá. El B siempre va para arriba, entonces tienen que tener cuidado con eso. Y al final van sumando la dirección en que apunta la fuerza. ¿Ok? Van sumando la dirección en que apunta la fuerza y obtenemos la fuerza total. Ese era este ejemplo, ¿de acuerdo? Está sencillo. Después, aquí se describe la fuerza entre elementos diferenciales de corriente. O sea, ya es un alambre. Obviamente, la fuerza total estaría indicado parecido, digamos, a la ley de Redd-Savart, como I de L cruz, la distancia al punto en cuestión. Esta fuerza entre elementos diferenciales de corriente, yo lo utilicé la vez pasada como para argumentar cuando se acercaban en dos direcciones colineales y con las corrientes separadas. ¿De acuerdo? Toda esta explicación de alambres paralelos, que es más fácil de ver aquí, cuáles se separan y cuáles se repelen, está nuevamente explicado acá. No lo voy a ver, ustedes pues practican el efecto, pero al final lo que yo quiero encontrar es cuál es la fuerza de atracción o de repulsión cuando tengo alambres rectos, muy largos, eso es un gran problema, y si puedo medir la fuerza en corrientes. Y aquí, en general, cuando tuviera alambres paralelos, portando corrientes I1 y 2, la magnitud de la fuerza por unidad de longitud estaría por eso, donde es la separación. Y eso fue durante mucho tiempo la definición del ampere, o sea, para establecer el ampere. Eso se eliminó, como les explicaba hace poco, con la metrología cuántica vigente a partir del año 2019. Entonces, esto lo vamos a dejar aquí como una curiosidad de laboratorio, cómo se define el ampere actualmente. Se definía el ampere hace un tiempo, porque solo el hecho de yo intentar medir la fuerza aquí, tenía que acercar un sensor, un medidor, que tocara de alguna forma aquí los alambres, y ya por el hecho de tocar los alambres, ya afectaba el sistema. Ya mete un ruido. Entonces, esto, que en su momento se llamó la balanza de Ampere, ya no se usa. Y luego está el torque. Por definición, el torque va a ser que, como un vector que me indica hacia dónde tiende el giro de una fuerza dada sobre un punto. En este caso, en realidad el torque en general se define así, R cruz F. Ustedes se acordarán de esto de mecánica, R cruz F. Y como la ley de la mano derecha, es un vectorcillo como que apunta perpendicular a donde está haciendo como ese giro, digamos, si esto tuviera una tendencia a un giro, como quien dice, esto tiende a girar aquí como en dirección contraria, el vector de torque indica el vector normal de donde está ese giro. Torque es como un giro, ustedes usan torques en muchas cosas, ¿no? Algo que tenga que girar, no sé. Y en general la ecuación de torque, pues aquí está descrita, no la voy a ver en este momento, sino que ahora tendría fuerzas que son generadas por corrientes eléctricas y cómo la relaciona con mi famoso torque. En general el torque, voy a la ecuación que es la que me interesa, que es esta que está por acá. El torque lo vamos a llamar M cruz B, donde el M es el vector que está perpendicular al giro, donde está el giro por acá, en algún lado, no, aquí está, aquí está, es que me interesa, a donde está el giro de ala. Y entonces, si la corriente eléctrica venía por acá, haciendo este giro, nosotros tendríamos que tener un M, como que dice de esta forma. Es perpendicular a donde está el giro digamos, de las cargas en movimiento. Y el torque es un vector que es el producto cruz de ese nuevo vector de torque y el B que está involucrado. Simplemente indica hacia dónde está el perpendicular de hacia dónde está el giro. Es un poco extraño, de hecho, por eso ya me dicen, eso es un tema que tal vez es un poco extraño de dedicar. Sí, pero vieron que el hecho de utilizar el torque e introducir este M, este vectorcillo M, vieron que interesante e importante es porque lo vamos a usar en este siguiente material. Así que no le den tampoco mucha importancia al torque. ¿Sí? A esto es lo que me interesa. O sea, el estudiar el torque me da origen a esto. Y esto es la parte de materiales magnéticos que a mí me interesa montones, que lo veamos. Y aquí entramos en una sección que
tiene que ver con fuerzas y cómo caracterizamos los materiales. Uno de los, para detener un momento la explicación por acá, permítanme buscar algo, creo que no se ve lo que estoy poniendo aquí, pero ya se lo voy a poner. Estoy buscando un material para que lo vean. Ya vuelvo. Aquí el trabajo es relativamente sencillo, lo que ustedes hacen. Ahí se ve ese material, Isaac. ¿Observa? Está en inglés. Sí, ahí ya se ve. Magnetic Field and Shields. Okay. Que por cierto, tengo un proyecto de graduación, proyecto eléctrico. ¿Se acuerdan? Ustedes saben para graduarse hacen proyecto eléctrico, así se llama, ¿verdad? Proyecto eléctrico. Entonces tengo una estudiante, Angélica Chong, que está ayudándome a hacer una especie de práctica aquí en el laboratorio para caracterizar unos materiales que tenemos acá para hacer unas blindajes. Este material se los estoy dando, quiero que lo lean hablando de este material. Esto es como esta compañía, que es una empresa estadounidense, Gringa Magnetic Shield Corporation, describe su producto, como ella hay, qué sé yo, 100, 200 compañías más que ustedes pueden encontrar en internet. Entonces, y hablan de una cuestión muy curiosa que llaman el mu metal. Se llama mu metal, o de mu metal, que es una especie de material de blindaje con el que yo, pues, ni modo, blindo elementos. Voy a detener aquí, me veo ahí, ¿verdad? Voy a detener el vídeo un Ya volví, es que ahora que fui al laboratorio al otro lado se me olvidó traer esto. Este rollito que tengo acá, un sombrerito, es un mu metal, así se llama, que lo utilizamos, no quiero tocarlo mucho para no contaminarlo, voy a ponerlo acá. Ay, sí estaba viendo aquí como una especie de, acá, como una especie de herrumbre, eso se quita, se limpia con acetona, con cuidado. Parece un papel aluminio, ¿lo ven? Y tiene una permeabilidad interesante. Entonces vamos a hacer una especie de blindajes para verificar, para ver un sistema aislante en el laboratorio para unas mediciones. Entonces, pues, si a ustedes les interesa este tipo de sistemas, lo utilizo como parte de los artilugios para hacer las calibraciones de los patrones o medidores que yo utilizo para medir campo magnético. ¿De acuerdo? Alguien diría, ¿y para qué se mide el campo eléctrico? ¿Para qué se mide la tensión eléctrica? Bueno, para calibrar los medidores. ¿Y para qué se miden entonces los campos magnéticos, etcétera? Tener patrones como estos. Para calibrar medidores que usa la industria médica, la industria de fabricación de metales, o equipo de telecomunicaciones, o equipo de electrónica sensitiva, y todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un material curioso. Este material, entonces, les decía, yo se los dejé para que lo analicen como parte de ese trabajo. Vean qué difícil que es, qué difíciles son mis quizzes, ¿verdad? Para que lo analicen. Y este específicamente. No se pongan a buscar en internet 20 PDFs que dicen, no, porque no vale la pena, se lo pongo malo. Es este exclusivo, porque trae muy bien definida la materia. Yo ya hice el trabajito por ustedes. Inclusive una serie de términos o conceptos de qué es ELF, qué es EMF, la protección a EMF, las frecuencias involucradas, qué se considera que es baja frecuencia, que es alta frecuencia, etcétera. Y eso es muy importante para el estudio del campo magnético, que es donde se generan, por ejemplo, la corriente eléctrica, que a muchos de ustedes les gusta la parte de máquinas y generación de electricidad, y que se debe tener cuidado que el campo magnético que se genera puede afectar. Entonces no voy a ver esto, es un tema muy bonito, pero entonces voy a ir introduciendo la parte de materiales magnéticos, que es fundamental. Bueno, entonces vamos a hablar de materiales magnéticos. No lo voy a ver todo ahorita, voy a entrar aquí para ahorita. Materiales magnéticos caracterizados de acuerdo a sus configuraciones atómicas, donde están los momentos atómicos. Y a escala atómica molecular, pues, el momento magnético se asocia con configuraciones del orbital del electrón, el spin del electrón, y tal vez el spin o giro. ¿Se acuerdan la palabra spin? Tienen que perdón. Spin o giro, estoy tratando de coger, yo no sé por qué estoy cogiendo otra cosa. Ahí se ve, ahora sí, sí, sigo.
del núcleo. El núcleo, que es aquí más masivo, tiene un electrón que gira. Claro, no es así, no es así como la luna dándole vuelta a la Tierra, que sabemos que no hace eso, ¿verdad? Sabemos que el electrón hace como un movimiento errático, casi caótico, errático, así, a través de una especie de nube o posición. No es posible ubicar dónde está el electrón nunca, ni su radio, sino que se hace como promedios, ¿de acuerdo? Eso es lo que estableció la mecánica cuántica, ¿no? Pero en su girar, a esta velocidad constantemente en todo lado gira el electrón, al tener una carga negativa, después de lo que vimos ahora con esa fuerza negativa, bueno, pero el giro va para allá, con la regla de la mano derecha, el M iría hacia el otro lado, bueno, ponemos lo que hablamos del M, pero el ser negativo indica que el M del orbital es hacia el otro lado, debido al signo menos de la carga. Y el M del spin, si estuviera girando, digamos, en alguna forma, por ahí positivo o negativo, dependería del giro que tenga el núcleo, ya sea en dirección a las agujas del reloj o contrario a las agujas del reloj. Por eso aquí dice que el spin puede ser negativo o positivo. Todos esos spins u m's que pueden haber se suman. Vamos a tener una sumatoria de m's y dependiendo de eso, así va a ser el material magnético. Tanto el m del orbital como los spins que pueda tener el mismo electrón. El protón tendría su spin también, pero el m del spin, dependiendo de dónde gire el electrón, puede que se cancele, o sea, se apunta en dirección contraria al del orbital, o que se sume al del orbital. Entonces, los materiales que tienden a ser más magnetizables van a tener esa tendencia de que el m del orbital y el m del spin se suman. Y hay su efecto lo vamos a notar cuando tengamos un campo magnético exterior B, aquí decía campo magnético exterior, que afectaría este giro del electrón o de un material. En este caso, esto sería un átomo. ¿Okay? Ahora, Isaac, ¿estás ahí? No sé si Isaac se me fue. ¿Vives, Isaac? Aquí estamos, aquí estamos. Ahí está, todavía muy bien. Déjenme mostrarles uno de los materiales que yo les coloqué. Permítanme nada más. Esto que les voy a mostrar va a quedar grabado para ustedes en vídeo. Ya se los voy a tener. Ya se los voy a compartir. En un minuto voy a hacer un poco de cosas que acabo de quitar. Me parece que yo ya lo tenía. No, ya vuelvo a lo que estoy quitando un poco de material. Ahora sí, ya lo encontré lo que quería. Les voy a compartir esta pantalla nuevamente. Este material, me dicen si lo ven, dice Magnetic Force on Particles. Ahí está. Yo se los compartí. Es básicamente lo mismo. Se ve eso, ¿verdad, Isaac? Me parece. La ecuación básica. Que inicialmente usaba, aquí este autor en esta referencia usan U como velocidad. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tal vez mejor usar una B. A veces usan una U chiquitilla, ¿verdad? Ok. Y esta es la definición clásica del movimiento de partículas. Entonces yo quiero que conozcan algo muy interesante con esto, ¿verdad? La frecuencia del campo magnético. Que muy bien, dado una partícula que entre bajo donde hay un efecto de un campo magnético, va a haber una fuerza que hace que se cambie su movimiento rectilíneo. De hecho, se dice que una partícula en movimiento, cuando dice movimiento es que esta partícula entra con una velocidad, o sea, entra con una velocidad respecto a un campo magnético que ya existe ahí y alguien lo puso. ¿De acuerdo? Y esta velocidad de esta partícula positiva o negativa, pues se conoce o sabemos que es muy alta, etc. Recuerden que son miles de metros por segundo, etc. Hay una fuerza de campo eléctrico también, si tuviéramos un campo eléctrico. Aquí lo interesante es que en un campo magnético, como es aquí, uniforme, a través de una región, la partícula con una velocidad inicial a este campo, seguirá una trayectoria que es un círculo de cierto radio. Si en realidad viene aquí y el campo magnético lo que va a hacer es empezar a gestionarle como una fuerza centrípeta. Debe ser un movimiento como circular, con un cierto radio. Eso es lo que ya se mide y se conoce. Esta fuerza, QV, la dirige hacia el centro del círculo y se mantiene girando la partícula y va a depender de la velocidad inicial y la fuerza del campo magnético.
y se obtiene o se crea una aceleración centrípeta, o sea que la dirige hacia un centro, que es la definición de aceleración centrípeta. Esto es de física, no voy a explicar, ustedes ya lo saben, que va a depender de la velocidad angular y el radio. Entonces, esa fuerza generada por el campo magnético va a ser igual a la fuerza igual a la masa por la aceleración al cuadrado. Y con eso, teniendo por la segunda ley de Newton, igualando fuerzas, ¿okay? Masa por aceleración, despejamos el radio, y el radio que hace esta partícula que hecho inicialmente y hace este giro, como ya lo voy a explicar aquí ahorita, tiene que ver con la masa de la partícula elemental, con la velocidad inicial, que es que la puedo medir, con la carga eléctrica y el campo magnético. Vean que todas esas magnitudes de alguna forma se pueden o se deberían medir, ¿ok? Como ejemplo, y antes de ver el ejemplo, imagínense esto acá. Lo que le estaría ocurriendo a una partícula literalmente es esto, que entra, digamos, con una velocidad inicial así, dirigiendo hacia la dirección X, pero va a quedar haciéndose como un giro. Y ahorita vamos a explicar el tirabuzón, por qué sube. Ese otro giro de que suba se va a deber a la fuerza de campo eléctrico. La fuerza de campo eléctrico hace que suba, y la fuerza de campo magnético hace que se balancee la fuerza centrípeta y haga el círculo y haga un giro dentro de un campo magnético uniforme. Variables que van a ser muy útiles y que además se va a utilizar ese concepto de cambio de dirección. Este material que no lo da el Hayek, yo se los estoy dando como complemento. Me pareció bastante importante y útil. Vean que, por ejemplo, si tenemos una partícula elemental, no sé, en este caso, con una carga positiva, tiene que ser una cantidad de positrones, ¿ok? Iones positivos, ¿ok? Dentro de un campo magnético de 5 militeslas. ¿Cómo medir esos 5 militeslas? Con un sensor de efecto Hall. Entonces me dirían, brujo, ya sabemos cómo este bandido mide. Claro, para eso son. Y por cierto, el sensor de efecto Hall se conecta a un computador o se conecta a una consola electrónica y voilà. Tenemos, dependiendo de las fluctuaciones, las exactitudes, etcétera, cómo mide ese medidor, ¿ok? Entonces, me están pidiendo cuál sería, ¿qué es? La fuerza, ¿qué es la fuerza? Si conocemos todo, V y la velocidad, creo que lo que me están pidiendo es, sí, aquí está la velocidad, 83.5 kilómetros por segundo, no me acordaba. Aquí tenemos la fuerza, 6,668 por 10 a la menos 17 newton. Es muy pequeñita, pero suficiente para que vean que si es una partícula positiva, con su dedo índice apuntamos hacia donde va la velocidad, que aquí le ponemos un 0, con el dedo corazón o del centro de la mano hacia adentro, esto sería B, ¿cierto? Entonces el dedo gordo apuntaría hacia arriba, ¿les dio? Ni le dio, la deja hacia arriba, espero que sí. El que lo tenga Sí, bien sí, va a ser sí. va a ser un buen ingeniero magnético. No ingeniero eléctrico, hay muchos ingenieros eléctricos, ¿cierto? Hay muchos ingenieros eléctricos, ya hasta que aburren los ingenieros eléctricos. Mejor ser ingeniero magnético. Y ahora sí le dicen, bueno, y si quiero calcular el radio de esa trayectoria en ese tiempo, ya conocemos la velocidad, conocemos su masa, al final me encuentro que tiene un radio de 0,177 metros, o sea, sería 17,7 centímetros de radio. Imagínense, radio. O sea, que el diámetro son como 34, 35 centímetros. O sea, yo requiero un espacio grande para poder observar ese giro, si es que podemos decir el giro. Y luego tenemos el período, que también lo extraigo de las ecuaciones de movimiento circular. Si empiezo por aquí y vuelvo al mismo punto, bueno, el giro sería 2πr, lo que le toma hacer una circunferencia a a ese giro, 13,3 microsegundos. Déjenme ver qué pasa aquí. Creo que lo agarré muy grueso ¿verdad? Ahora sí. ¿Se entiende eso? Melanie, ¿está bien? Isaac, ¿me siguen? Sí. Ok, vean qué interesante. Ahora, con el campo magnético, se los dejo también ahí para que les voy a compartir algo especial para que ustedes lo vean. Con el campo, perdón, con el campo eléctrico surge la fuerza de dirección, es una fuerza cinética que hace que suba. Se los voy a dejar para que lo vean. Este ejemplo está muy completo. Con la fuerza de campo eléctrico yo desplazo el giro en dirección vertical. Entonces se los dejo para que ustedes vean. Pero eso es importante. Si no tengo campo eléctrico, la partícula elemental que entra queda dando giros y giros y giros. Y aparece una cosa muy interesante. Vamos a ver, les voy a preguntar. Ustedes en física 3
No sé si vieron esto. Por favor, contéstenme todo, porque la verdad es que quiero saber si lo vieron. ¿Qué pasa cuando un electrón gira a muy alta velocidad y hace un cambio de dirección? ¿Alguien me puede contestar si lo vieron en física? Estoy preguntando, no, no estoy haciendo una pregunta así, simplemente a ver si lo vieron. Ni usted no se lo vio. ¿Qué ocurría? Uf, profe, yo no me acuerdo si lo vimos. No te acuerdas. Ok. Se llama el Bremsstrahlung. El No, definitivamente no. la aceleración de un cambio. Es un concepto que se ve en partículas pequeñas cuánticas, donde el electrón, si viene aquí uno dice, ah, qué bonito el electrón, pero de un momento a otro usted le cambia la dirección, empieza como de cero. El hecho de cambiarle solo la dirección de la velocidad, como que dice, ahora tenemos una nueva velocidad, una velocidad inicial. Entonces les voy a compartir lo siguiente. Pónganle cuidado, espero que les guste la siguiente compartición que les voy a hacer. Déjenme encontrarla primero. Ok, ahí se ve una foto. ¿Se observa eso? No sé, Isaac. Es un edificio, ¿no? Sí. Se ve un edificio. Se ve. Bueno, le voy a hacer un pequeño tour. Por ahí, déjenme pasar, que lo tengo en PDF. Ahí estoy yo, hace algunos años, más joven, más esbelto. No, ahora estoy esbelto también. Permítanme pasar aquí. Esto fue en una visita, en un tour, en una capacitación que tuve en el NIST. Ya, qué difícil trabajar esto. Más bonito cuando uno está en clases, en vivo y tal cosa. Esto es en Maryland, en Estados Unidos, y tuve una pasantía para utilizar un síncrotrón. Y tiene que ver mucho con esto, me gusta ponerlo porque se relaciona con lo que estamos viendo. Ustedes ven que esto es un sincrotrón. Aquí en Costa Rica no tenemos sincrotrones, posiblemente algunos que les gusta la física han estudiado eso. Y les puedo decir que si tenemos una fuente de electrones como que entre a una cierta velocidad, ¿okay? Y tenemos un campo magnético, aunque aquí no se ve muy claro, pero digamos que el campo magnético, esto viene por aquí, digamos que tenemos un campo magnético hacia arriba, de alguna forma. Vamos a tener como una especie deberíamos tener una fuerza que me empuja el electrón a que haga este giro. Eso de ustedes les está quedando para que le pegue una buscada o esta palabra la buscan en Google después. Pero lo interesante con esto es que cada vez que un electrón a alta velocidad cambia de dirección, emite radiación de alta frecuencia, radiación electromagnética. Es una cámara al vacío, obviamente. Y una de estas radiaciones incluye la luz y señales de radiofrecuencia. Siempre lo hace. Se utiliza esto, un sincrotrón, como una fuente de luz muy parecido al Sol. Bueno, ustedes ven el Sol y dicen, es una fuente de luz ahí que parece que emite, que genera mucho de los efectos de la luz, ¿no? Es un efecto de alta temperatura, una serie de bandas, pero también los electrones en forma gaseosa se mueven muy alto y se genera un plasma y constantemente cambian de dirección. Y en ese cambio de dirección es donde generan la luz que nos llega a nosotros, como una lámpara. Pero uno de los aspectos más interesantes de esto que quería compartírselos es además del giro, el efecto de esta luz, que es como hacer una pequeña estrella, los sincrotrones. Existen, no sé cuántos sincrotrones, digamos 15, 20. Nosotros no tenemos sincrotrones en Costa Rica. Pero ese es más o menos el equipamiento. Yo estuve, pues, estas fotos son tomadas por mí. Por eso no salgo, pues soy el fotógrafo. Esta era una época previa a los teléfonos celulares. Imagínense, yo visité esto en el año 2001. Es más, les iba a comentar algo. No sé si saben lo que va a pasar el próximo sábado, que se celebra. En el 2001 pasó algo en Estados Unidos, el 11 de septiembre. No sé si ustedes vivían cuando eso. Elan, ¿usted estaba existiendo ya cuando eso? En el 2001. Isaac. Isaac, ¿estás por ahí? Sí, claro, profe. ¿Está Yo bien? tenía 3 años. ¿Qué pasó el 11 de septiembre? El atentado de las El torres. famoso atentado. Yo les voy a contar una cosa. Esta estadía mía en Estados Unidos fue 11 días antes. Claro, estaba en Maryland. Y uno de los días que me escapé ahí, como buen estudiante, como tipo ustedes, me fui al Pentágono. Entonces, ustedes se acordarán que pegó una bomba. Entonces, estuve al frente del Pentágono, donde pegó el tercer avión, 11 días antes. Por dicha, si no, estaría yo aquí con ustedes, estaría otro profesor posiblemente, ¿no? Estuve al frente donde pegó el avión, después revisando mis fotos y revisando ahí, entendí, mira, dónde está, mira aquel arbolito, mira dónde está la estación del metro. Sí, yo estuve tomando, espero que la gente no ande detrás mío, diciendo, mira que el carajo era árabe. O sea, que me dieron cara de árabe. Bueno, esto fue como 11 días antes del 11 de septiembre, fue como a mediados de agosto que andaba por ahí. Y hice este tour al NIST, entonces el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos.
el NMI de Estados Unidos, para aprovechar una pasantía de estos temas, ya que yo trabajo en radiometría y fotometría. Entonces, fue una capacitación de saber las fuentes de luz primarias que hay en el mundo para conocer un poco más el tema. Bueno, todo esto que ustedes ven aquí son sistemas de enfriamiento para hacer un alto vacío y generar un campo magnético. Entonces, todo este equipamiento, generar vacíos, bajas temperaturas, para crear un gran magneto. Esta cosa donde está este señor aquí, este chinito, aquí atrás de donde están estas láminas de metal, hay un gran magneto. Ese es el magneto, lo que genera de alguna forma el norte y el sur. Es un electromagneto gigantesco que es enfriado, etcétera. Y aquí lo que nos va a interesar a nosotros, para salir de eso, ya con esto terminamos, para que ustedes sigan adelante, es extraer en uno de estos tubitos, ¿lo ven aquí? Vamos a sacar como una muestra, de la luz y analizarla. Vean que es una luz como la de una estrella, va a tener una gran cantidad de componentes, desde el, digamos, infrarrojo, en realidad tenemos como desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, incluyendo las partículas gamma, que las vamos a eliminar un momento, solamente nos va a interesar la luz. Porque cuando uno calibra medidores de luz, aunque ustedes no lo crean, Delany, no sé si lo sabía, pero los ingenieros eléctricos usamos medidores de iluminancia, Delany. Isaac, ¿lo sabías? Para medir los sitios de trabajo. Entonces, tienen que calibrarse. O sea, un medidor yo lo compro y que cómo se calibra. Entonces, de alguna forma, por este lugar está saliendo la luz que está generando el síncrotrón. ¿Okay? Y ahí se ve interesante en una forma con una tarjeta termalizadora. Creo que se ven los colores. Se observa un poquito. Por aquí rojo, dígame si se ve. En la pantalla lo permite observar. Y por Sí. aquí violeta. Sí, sí, se ve. Aquí se ve celestito. Los se acuerdan que son 7, bueno, realmente son 7 colores primarios con los que componemos el espectro. Por ahí del arco iris, todas esas áreas. Entonces ahí nos está mostrando la composición, incluyendo ultravioleta, bueno, violeta, ultravioleta tipo A, ultravioleta tipo B y ultravioleta tipo C. El tipo C comúnmente no se genera, no hay en la Tierra, que son más comunes el A y el B, y el que más causa cánceres de piel es el ultravioleta B, y el ultravioleta A se usa para hacer fabricación electrónica y demás. Bueno, entonces, esta es una fuente de ultravioleta para calibrar medidores. Por ejemplo, lo vamos a usar ciertas industrias. 2 industrias en especial. Estamos en Estados Unidos. Bueno, estamos no. Esta visita es en Estados Unidos. Por eso ellos apostaron a un síncrotrón para 2 industrias que, ustedes se van a dar cuenta ahorita, nosotros no tenemos en Costa Rica. A pesar de que yo andaba por ahí fisgoneando con un momentico, pues ahí andaba y estaba conociendo de qué se trata el asunto. Aquí vean que el hombre separó más la tarjeta. Entonces estamos en un ultravioleta C, por ejemplo. Es el ultravioleta del vacío. Entonces vean que lo que estamos hablando de partículas dentro de un campo magnético tiene una aplicación práctica grande. Resulta que, bueno, con todo su equipamiento, no va a todos los detalles, porque en realidad hay que estar ahí, con cámaras para ver el espectro. Este es un medidor de, digamos, de la cantidad de luz. Mide las candelas por metro cuadrado, un medidor del flujo óptico generado. Y todo ese equipamiento, controlar la temperatura, que no haya vibraciones, etcétera, mucho instrumentación, qué sé yo, para al final, aquí, obtener lo que se ven en estos tubos. Se ven unas tuberías aquí, me van a disculpar el señor que va a cortar la cabeza aquí. Estas tuberías que están acá permiten extraer con un alto nivel de, digamos, de intensidad, ultravioleta C. Miren qué interesante. Bueno, el ultravioleta A y el ultravioleta B, que aunque se llegan a la Tierra desde el Sol, las fuentes, digamos así, artificiales son muy útiles. Por ejemplo, el ultravioleta B es con lo que se hacen las máscaras para la fabricación de semiconductores. ¿Ok? Entonces, esto es una fuente de ultravioleta. Aquí le ponemos un medidor y, por ejemplo, las compañías de Sematech, por ejemplo, AMD, Intel, o imagínense las compañías que fabriquen semiconductores desde la base, los chips electrónicos, semiconductores, les interesa saber cuando aquí le dicen, mira, aquí le vamos a mandar, voy a inventarme un número, 10 miliwatts de ultravioleta de 215 nanómetros, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? ¿Cómo sé que es 215 nanómetros? Bueno, las maravillas de la óptica. Los invito a que se metan mucho a óptica. No se queden solo con ingeniería eléctrica y electrónica. Eso es muy conocido, eso, hay mucha gente trabajando en eso.
pero en fotónica y óptica conocer cómo se hacen los filtros espectrales, cómo yo separo, las longitudes de onda, cómo sé cómo funciona bien un equipo médico para niños recién nacidos, para tratamiento del cáncer, para cuestiones del corazón. Es muy interesante. Entonces, ¿cómo yo obtengo una longitud de onda de 215 nanómetros usando filtro? Entonces, yo puedo entregar por ese tubo 215 nanómetros, que es el que usa Intel, para hacer las máscaras de fabricación de sus chips, para hacer la fotomicrografía. ¿Ok? Entonces, entregan una muestra y se calibra un medidor. Claro, cuesta un ojo de la cara, un montón de dólares por un minuto o por 30 minutos. Una vez como ir a un gimnasio, ¿no? Una hora, qué sé yo. Y calibran, digamos, el medio. El NIS, digamos, es como la fuente primaria del ultravioleta para el procesamiento. O sea, Intel fabrica cosas, pero se basa en otros patrones para su proceso de fabricación. Y viene la otra. Esa es una de las industrias. Aquí no hacemos semiconductores, pero nos ensamblamos en algunas empresas. La otra es la NASA. ¿Se acuerdan de la NASA? Y sus relaciones con la estación espacial, con los grupos europeos, con los rusos, los chinos, etc. Entonces, le venden igual ultravioleta de vacío, ultravioleta C. Entonces, inclusive, por ejemplo, qué sé yo, bueno, en esa época en los salvadores espaciales o en alguna cuestión de un traje espacial, qué sé yo, de las mascarillas, me acuerdo, o de los cierres de las ventanas. Entonces ponen algún tipo de tornillo o algún material y es irradiado por el ultravioleta C. El ultravioleta C es el ultravioleta que está en el espacio exterior, no está en la Tierra. Entonces aquí en alguna forma se está generando un ultravioleta C para que la NASA pruebe si tal sellante, si tal empaque, si tal, qué sé yo, material, etcétera, va a funcionar en el espacio o no, porque al rato lo pongo en la Tierra y funciona, pero lo llevo arriba, lo irradia, el ultravioleta C, lo comprime, lo resquebraja, lo destruye. Para que se hagan una idea, el ultravioleta es el causante, lo vamos a usar este señor, de las canas, de las arrugas. Yo estoy parecido, no se preocupe, que a uno le salgan pequitas, le salgan cosas. No es lo mismo tener 22, 23 años que tener 40, 50 años. A usted les va a pasar lo mismo, a menos de que se metan en una cueva y no salgan, ¿verdad, Isaac? Que te metas como un topo, pero si tiene que salir a hacer algo de mínimo, va a estar irradiado. Entonces, por eso la gente dice, usan bloqueadores solares, se ponen cremas. Bueno, eso sería lo otro. Y eso es parte del equipamiento. Quería comentarles esto para que supieran que lo que estamos viendo, hay un campo magnético que en el fondo generó algo práctico con el que se calibran equipos y tenemos todo este desarrollo tecnológico. O sea, no habrían computadoras, por ejemplo, sin ese equipo. Es que Intel es omnipotente, AMD es omnipotente. Los duendes que fabrican los regalos de San Nicolás fabrican los chips. No, hombre. ¿Usted se lo creyó, Delany? Ahora me sale Delany. ¿Qué? San Nicolás no existe. Me sale con eso, Delany, porque me va a regañar sus papás. Iván Quiroz, ¿alguna pregunta? Iván, yo no sé si están ahí. O alguien que tenga algún comentario. Pero ahora no, profe. Bueno, está bien esto, ¿lo sabías? Realmente no. Qué bueno, espero que esto te haya dado. Esta clase de hoy es una de las cosas que yo considero valiosas del electromagnetismo. ¿Dónde relajo se usa el campo magnético? Bueno, ¿alguna pregunta para terminar? Son las 10:30, me estoy pasando el tiempo. Si no hay preguntas, Sí. vamos a ver. Dígame. Qué interesante, digamos, ese viaje que usted hizo. ¿Fue con la U o como...? Sí, claro. Recuerden que yo trabajo aquí en el laboratorio y como experto técnico en metrología, en radiometría y fotometría, una de las variables, que es la candela, que no sé si mi camarita lo ven, se ve un cajón negro ahí en el fondo. Bueno, esa es la candela. La candela no es como cuando ustedes cumplen años y le ponen una velita, ¿no? Esa es nuestra candela. Entonces yo viajo a través de apoyo de la universidad para pasantías y demás. Ustedes pueden hacerlo. El NIS existe, el Senan, el IMETRO en Brasil. Si quieren ir a broncearse a las playas o en Colombia, hay un montón de lugares. Todo es colocarse apropiadamente en el sitio apropiado en el momento apropiado. Pero sí, fue con la U. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Isaac, pregunte algo. Aquí lo veo ahí con sus... Todo claro, muy interesante. Ok. Bueno, si no hay preguntas, paremos acá. Continuamos el próximo jueves con material. Vamos a hablar de magnetismo, presentar algunos... Y vamos a hacer la prueba, la práctica experimental 4. Es muy sencilla, que es la aplicación de esto, midiendo en arrollados o bobinas de Helmholtz, que es el patrón que usamos nosotros para calibrar medidores de campo magnético, que lo usan en la industria médica, en la industria de generación eléctrica, en la industria, digamos, de textiles, o sea, que no haya inducción. Bueno,
Y si hay inducción que afecte, voy a poner esto, un alambre eléctrico, pasa algo. Permítame alejarme un momento aquí de la cámara. Ya casi llego. Aquí estoy. Si hubiera mucho campo magnético porque afecta el campo eléctrico de los alambres, entonces, que quitemos los alambres, ¿verdad, Elani? Y pongamos fibra óptica. Lo tengo aquí, está en una bolsa. No se gradúen sin esto, porque ven, esta sesión de Zoom no sería posible sin la banda ancha de la fibra óptica. Mentira que todo es wireless, eso no es cierto. O que todo es Bluetooth. No, el Bluetooth funciona muy bien ahí para comunicar de control remoto, o sacar música, o para que se transfieran datos, pero no, el Bluetooth tiene un alcance muy limitado. Claro, es muy bonito, yo no digo que no. Pero bueno, aquí mientras me peleo guardando mi patchcord de fibra óptica de 40 metros, 80 metros de fibra óptica. Por cierto, esto lo va a usar mi alumna Grace para el proyecto de grabación de ella. Entonces, ahí lo tengo para que ya lo haga. ¿Preguntas más? ¿Alguna pregunta para terminar hoy? Ya que tienen ya un montón de fechas y tareas que hacer, les coloco esto más adelante. Bueno, gente, hasta luego. Chao, profe.